Bueno. Larissa, muchísimas gracias. Vielen Dank. Wie immer, alles super profesionell, alles sehr gut vorbereitet. Top. Ya, siempre un placer que me invitéis, siempre un placer que Cornelsen todavía piense tanto en nosotros y ofrezca estos seminarios de manera altruista para todos los profesores. Muchas gracias. Gracias, ya estamos 47 personas en el chat. Gracias a los 47 uno por uno por estar ahí, por venir a verme hoy y por compartir esta hora conmigo, que espero que nos sirva y que nos haga reflexionar un poco sobre estas teorías, trabajos, etcétera, etcétera, y que todavía nos den más ideas. Bueno, hoy sabéis que estamos grabados, así que no voy a saludar por nombres. Algunos ya os conozco y vuestros nombres me suenan. Los que no habéis estado nunca conmigo también, súper bienvenidos. Me encanta que vengáis a conocerme y a ver un poco cómo trabajamos aquí. Una característica típica de mis webinarios es que el chat siempre está activo. Realmente me encanta que os comuniquéis conmigo, porque muchas veces estoy aquí yo sola delante de la cámara y aunque no os lo creáis, sabes, estos 5 o 7 minutos antes de comenzar a hablar, está uno nervioso, porque como no os conozco, no sé quiénes sois, no sé cuánto sabéis, no sé gran cosa sobre vosotros, siempre es como tirarse a la piscina, ¿no? En cada nuevo webinario. Y no sabes si el agua está fría o está caliente. Bueno, de todas las maneras, como muy bien ha dicho Larissa, hemos organizado 3 ciclos sobre el subjuntivo que empiezan hoy y hoy empezamos con una explicación contrastada, ¿vale? Y la semana que viene hablaré de otro autor y el tercer seminario va a ser para hacer más ejercicios prácticos todavía, ¿vale? O sea, así lo he planteado. Y también hoy, al final de este seminario, a ver, creo que no sé, hay gente que no me puede ver. No sé si me veis todos. Si alguien no me ve, que entre, que salga otra vez y que vuelva a entrar, ¿vale? Bueno, al final de este seminario os preguntaré si os interesaría también, bueno, pues si me oís es importante, si os interesaría también un cuarto seminario sobre los pasados del subjuntivo, ¿vale? O sea, esta es una pregunta a la que volveré, ¿vale? Bien. Como os digo, este seminario lo he planteado así. Quiero que me digáis un poquito sobre vosotros, vuestra experiencia, cuántos años lleváis aquí y por qué os habéis apuntado a este seminario. Así que si podéis ponerme algo en el chat, pues sería interesante para saber quiénes sois especialmente, ¿no? Porque en estos webinarios hacemos lo que no deberíamos hacer en las clases, ¿no? Que nos tiramos a la piscina, como os he dicho, pero bueno, no sé, aquí puede haber desde doctores en filología hasta personas que acaban de terminar el FIPL, hasta gente que lleve 20 años y gente que lleve 2 meses trabajando. Entonces, lo que yo intento hacer siempre es recopilar unas teorías que nos valgan a todos. Por eso son seminarios muy generales, muy globales. Creo que en este he entrado en detalle un poco a la gramática, o sea, he entrado un poquito más en detalle pero como os digo, al final tengo que hacer algo que sea bueno para y por todos, ¿vale? Así que el que quiera más después, más profundidad o más cosas, puede investigar por su parte, pero espero que lo que he puesto aquí para esta hora nos valga a todos para nuestro trabajo, ¿vale? Bien. A ver, todavía no es por Fuelso Sule, veo que ya hay gente 20 años. ¿Quién más? 7, o sea, hay 6. 15, bueno, o sea que veo que tenéis bastante experiencia. ¿Hay algún profesor novel? ¿Hay gente que está empezando? ¿Alguien? ¿Hay algún doctor en lingüística? A ver, si veo que hay un poquito de todo, ¿eh? Sí, 10 años, 21. Bueno, o sea, bien, o sea que veo que lleváis muchos años. Bien. Contenido, ¿por qué comenzamos así? No he llamado el subjuntivo es difícil. Luego me decís vosotros qué pensáis, si os parece difícil o no. Teorías de hoy. Hay un comentario muy bueno que dice, llevo 20 años pero siempre aprendo, ¿no? Eso también es una buena cosa. Sí. Eh, teoría de Mattebon, Ruiz Campillo y algunos ejemplos, ¿vale? ¿Por qué he puesto esto? Pues porque no me daba tiempo a más, ¿no?
¿Por qué 3 seminarios sobre este mismo tema? Porque después de leer, que me he pegado bastante tiempo leyendo sobre este tema y haciendo bastante investigación, he visto que el subjuntivo es difícil y es controverso, o no, ¿no? De verdad, vosotros al final me diréis de estos 3 seminarios qué pensáis. Pero desde el principio de la investigación lingüística, a lo largo de los siglos, ha habido 3 enfoques principales para explicar el subjuntivo: uno, el lógico-semántico, pragmático-mentalista y el formalista, ¿no? El formalista, que es más o menos el que se ha tenido en cuenta casi hasta hace poco, ¿no? Que era más o menos el de las teorías muy exactas, muy formales, como se presentaban antes también los pasados, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué pasa hoy? Las teorías de hoy, claro, han cambiado y os he puesto aquí las más sobresalientes, ¿no? Que serían, hoy en día el más usado sería el pragmático comunicativo, ¿vale? Con distintas líneas de interpretación, ¿vale? Dentro de estas líneas de interpretación os he elegido 3 autores, bueno, 4 autores que me parecen a mí personalmente los más interesantes que hay hoy, ¿vale? El primero sería Matt Bon, que vamos a trabajarlo hoy, con sus unidades según la función y finalidades discursivas, que es lo que voy a explicar lo primero. Después vendría Ruiz Campillo, no sé si ya os suena Ruiz Campillo, porque, por ejemplo, Bon ha escrito mucho sobre el subjuntivo, pero realmente no ha hecho grandes ejercicios ni práctica aplicada a la clase, ¿no? Se ha hecho una investigación muy abstracta. Ruiz Campillo ha realmente hecho más ejercicios, o sea, su teoría la ha plasmado mucho en libros. Y después está Versterinen, que no sé ni cómo se pronuncia, que también habla del subjuntivo a partir del comportamiento lingüístico, factores psicológicos y mentalistas. Esto lo resume un autor que se llama Fábregas, que le da un color muy, muy bonito para nuestra clase L. Y este es el que yo dejo para la semana que viene, porque cuando me puse a trabajar en estos seminarios, cuando ya he visto a Matt Bon y a Campillo, yo dije, poner aquí un tercero, al final no sé si vamos a tener, o sea, solo sé que no sé nada al cuadrado, ¿vale? Así que hoy nos quedamos con los 2 primeros y unos ejemplitos. Esto es lo que he preparado y la semana que viene vendrán otras teorías que para mí, las de Fábregas, son también muy buenas para el uso de la clase y más ejercicios, ¿vale? Y el tercero de estos seminarios va a ser una recopilación de los 3 autores, muy gráfica, y más ejercicios muy prácticos. Al final de estos 3 seminarios o webinarios o como lo queráis llamar, voy a poner un handout, pero no después de cada uno porque los 3 los he trabajado en conjunto, ¿vale? Así que si la pregunta es ¿vamos a recibir la presentación? No vamos a recibir la presentación. Al final de este ciclo de formación habrá un resumen completo escrito sobre el subjuntivo. ¿Ok? Si tenéis preguntas ya sabéis que me podéis escribir en el chat. Yo creo que hasta aquí tenemos todo listo, ¿no? Bien, aquí os he puesto nosotros, ¿no? Cuando usamos el indicativo, usamos el subjuntivo. Por ejemplo, yo aquí he puesto 2 palabras, pero quiero que veáis vosotros más, ¿no? Indicativo, subjuntivo, racionalidad, certeza, subjuntivo, subjetividad, duda. Algunas palabras más de indicativo. A ver, alguien así espontáneamente que me escriba. A ver, en el chat, todo esto tiene que ser en el chat, no podéis levantar la mano porque no os veo. Real, a ver, más, conocimiento, muy buena palabra, más, hechos, bien, sí, tenemos cosas así más o menos como normalmente están nuestras pizarras, ¿no? Cuando explicamos esto. A ver, ¿alguien más está escribiendo? Actualidad, ok, ok, interesante. Subjuntivo, subjuntivo. A ver, ¿qué me decís con subjuntivo? ¿Más palabritas? A ver, Isa. Uy, perdón, casi digo un nombre. Mismos sujetos, ok, ok. Irreal, ok. ¿Veis todas estas palabras que estoy nombrando?
Quedaos con ellas, porque una cosa que yo he aprendido del subjuntivo es que es muy sutil. ¿Ok? Deseo, ok, vale. Ok, deseo, sale la palabra dos veces, deseo. Bien, básicamente todos tenemos un esquema mental, ¿no? Que básicamente también eh, está muy acorde a las teorías formalistas, ¿no? Que es más o menos como dividían siempre estos dos modos, porque finalmente estamos hablando de dos modos verbales, el modo indicativo y el modo subjuntivo. He intentado leer en todas las gramáticas y más gramáticas cómo explicar el modo subjuntivo y realmente desde el punto de vista formalista no hay una explicación clara. ¿Ok? Sin embargo, cuando he entrado a leer estas teorías, me he dado cuenta que tenemos mucha más información. Por ejemplo, aquí tengo la palabra también desconocido. A ver, la palabra que es la persona que ha escrito desconocido, ¿qué me dice al final de este seminario? Bien, Mattebon. ¿Qué nos dice este autor, lingüista? Sus teorías son extremadamente interesantes, os las recomiendo, o sea, os recomiendo que lo leáis. Y este hombre lo primero que hace es rompe con la idea, la clasificación tradicional de que el subjuntivo introduce información deseada y por tanto de dudosa fiabilidad, ¿ok? Y acaba con la teoría de la información verdadera o información no verdadera, ¿vale? Entonces, ¿qué dice aquí? Todas estas frases que he puesto entre comillas son frases directas del autor. El subjuntivo tiene la función de expresar que el dato al que se refiere es anterior al enunciado y nos da, por lo tanto, una serie de informaciones fundamentales sobre la cronología del desarrollo de las operaciones metalingüísticas que han intervenido en la construcción del enunciado. ¿Ok? Esto es básicamente la novedad de Mattebon, que la voy a explicar, por supuesto. Pero aquí quedaros con la cronología del desarrollo de las operaciones metalingüísticas. ¿Ok? Lo que Mattebon dice es que ya no hay información ni verdadera ni información no verdadera, sino que tenemos operaciones metalingüísticas que funcionan de una manera cronológica. ¿Cómo explica él esto? Bien. El modo verbal en español lo considera desde la gestión de la información. ¿Vale? La información es un factor que trasciende de lo meramente lingüístico y que se apoya en situaciones contextuales. Por ejemplo, una de las frases que él explica dice: su mujer no quiere que beba cerveza, a su mujer no le gusta que beba cerveza. Lo que Mattebon dice aquí es que en estos dos ejemplos se nos informa de algo sobre la actitud de la mujer, pero no sabemos el sujeto de beber o no beber, o si le gusta o no le gusta. Es decir, no sabemos nada sobre este sujeto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que después de, por ejemplo, aquí lo que tendríamos claro es que a su mujer no quiera que beba cerveza o a su mujer no le gusta que beba cerveza, nosotros en nuestras situaciones contextuales probablemente estamos pensando que su marido, porque ya tenemos que pensar que está casada porque es su mujer, la persona, que a su marido le gusta la cerveza o no le gusta la cerveza o le gusta demasiado la cerveza. ¿Qué pensáis? A su mujer no quiere que beba cerveza, a su mujer no le gusta que beba cerveza. ¿Qué tenemos ya en la cabeza? O sea, que nosotros ya tenemos en la cabeza, cuando escuchamos esto, en la situación contextual, ¿ok? Que a la persona de la que el sujeto, que no sabemos nada, ¿ok? Pero probablemente sepamos que le gusta mucho la cerveza, ¿de acuerdo? Es decir, lo que nos dice en esta teoría sería que después de un verbo en indicativo, quien escucha conoce algo nuevo sobre el sujeto del verbo. No es el caso de los verbos en subjuntivo. ¿De acuerdo? Este sería el primer punto que nos da Mattebon. ¿De acuerdo? Es decir, que en indicativo sería: él bebe mucha cerveza. ¿Ok? Aquí ya estoy dando información sobre el sujeto. ¿De acuerdo?
le gusta mucho la cerveza. Pero ojo, si yo digo a su mujer no le gusta que bebe cerveza, ¿de acuerdo? No nos están dando información nueva. Simplemente nos está diciendo un dato que ya en nuestro contexto y en nuestra metalingüística ya deberíamos conocer. ¿Vale? Habéis visto cuando os he preguntado, ¿al hombre le gusta o no? Ya habéis escrito, bebe mucho, demasiado. Bien. Lo que dice por ejemplo, otro ejemplo que os he escrito que me parece muy claro es, no ha llamado. Es significativo que no haya llamado. El subjuntivo presupone la información, mientras que el indicativo nos la presenta como nueva. ¿Vale? O sea, los puntos básicos de la teoría de Matt Bon sería indicativo presenta una información nueva, mientras que el subjuntivo no informa. ¿De acuerdo? Cuando uso el subjuntivo, tengo una situación contextual y metalingüística, ¿ok?, que me hace ir a usar esa manera modal. ¿Vale? Bien, otro ejemplo de Matt Bon sería, aunque es mi hijo, lo castigaré. Aunque sea mi hijo, lo castigaré. ¿Qué quiere decir aquí? Que el individuo elige un modo u el otro, ¿de acuerdo? Dependiendo si quiere presentar una información nueva o no. Por ejemplo, aunque es mi hijo, lo castigaré. El emisor puede argumentar que va a castigar a su hijo con el modo indicativo porque quiere presentar la información de que es su hijo como algo no conocido. Es decir, acaba de llegar su hijo, aunque es mi hijo, lo castigaré. ¿De acuerdo? Aunque sea mi hijo, lo castigaré. Lo que pretende es presentar y organizar la información desde una perspectiva de un dato ya conocido para los interlocutores. Es decir, tú eres la directora de la escuela, entra por la puerta y dices, no, sea quien sea, aunque sea mi hijo, lo castigaré. ¿De acuerdo? ¿Veis? Estos son dos ejemplos también típicos de Matt Bon que él dice. Aquí, cuando explico el aunque, cuando lleva subjuntivo y cuando lleva indicativo. ¿De acuerdo? ¿Quiero dar algo nuevo a conocer o no? ¿Vale? ¿O no? ¿Veis que la teoría es muy, muy sutil? ¿De acuerdo? Y estas teorías, como os voy a poner también más adelante, han sido también muy criticadas, definitivamente, porque como vais a ver también un autor que he estudiado mucho, que se llama Chrisman, por ejemplo, dice en una de sus teorías, y si yo digo, abro la ventana para que no tenga calor, según él, ahí sí, también estoy informando y también estoy hablando en subjuntivo. ¿Veis? Es decir, que aquí tenemos una serie de autores que están tratando estos temas de manera muy profunda y entre uno y el otro a veces se apoyan, a veces se contradicen y estamos en un momento de mucha riqueza sobre este tema, ¿no? Vale, ¿hasta aquí todos me seguís? ¿Hasta aquí todos me seguís? Porque es muy abstracto y muy sutil. ¿Ok? Os vais a dar cuenta que cada palabra que usamos está usada porque tiene que ser usada de esa manera. ¿Ok? Una palabra no es la otra palabra. ¿Vale? Bien, por ejemplo, aquí otros ejemplos de Matt Bon que también para mí me ha sorprendido, no sabía ni siquiera si era correcto, dice, quiero una secretaria que sepa inglés. No informa, dato anterior al anunciado, es decir, yo ya sabía que quiero una secretaria que sepa inglés. ¿De acuerdo? Quiero una secretaria que sabe inglés. Presento una información nueva. ¿Lo veis? ¿Lo veis? A mí esta teoría me ha parecido muy, muy interesante. ¿Ok? Y creo que nos puede ayudar también a englobar muchas veces el subjuntivo porque sabéis que a los estudiantes les cuesta trabajo aprender esto. Tengo que ir rápido porque son y 23 ya. Bien. Otra vez igual, el modo indicativo aparece cuando el emisor presenta una nueva opinión y no manipula ni altera datos disponibles o presupuestos. En cambio, utiliza datos o algún tipo de contenido para hacer una valoración, expresión o razonamiento. En ese caso, usa el subjuntivo. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Ok? Bien. 4 posibilidades de presunción de Matt Bon, que así con esto creo que va a quedar súper claro.
Tengo que ir un poquito más adelante la persona que me acaba de hacer la pregunta porque si no, no me da tiempo a terminar. Luego al final me podéis hacer otra vez las preguntas, ¿vale? Bien, 1. Aquí vais a ver todo claro. El dato o contenido informativo ha aparecido explícitamente en el contexto anterior. Por eso lo voy a decir también más adelante que hacer ejercicios de subjuntivo sin contexto no tiene mucho sentido. El dato o contenido informativo estaba contenido en otra información y esto ha dado lugar a que entre indirectamente en el contexto actual, que también es una lengua nuestra muy indirecta, ¿eh? Vais a ver después cómo os lo voy a mostrar. El dato es una construcción mental del enunciador que se refiere a él, pero no informa acerca del sujeto. Por ejemplo, en las oraciones adjetivas de relativo. ¿Ok? Quiero que vengas a cenar a mi casa, etcétera, etcétera. ¿Vale? El dato o contenido debe haberse concebido previamente para que dicho contenido sea reutilizado en otro contexto. De este modo se explican las oraciones referidas al futuro en el modo subjuntivo, porque el emisor se refiere a algo esperado. Por ejemplo, aquí he escrito, te pedí que vinieras. ¿Vale? Estas serían las 4 posibilidades de presuposición que nos da Matt de Bon. Es decir, lo que él dice es, todo cuando yo uso ya un subjuntivo, es que en el contexto anterior, en la información que yo ya tengo, ¿de acuerdo? Después puedo poner el modo subjuntivo. Por ejemplo, pero luego os voy a poner esta página otra vez, pero os voy a pasar ahora aquí. Por ejemplo, como nuestra lengua es así, si yo digo muchas veces, no creo que venga, ¿vale? O no me parece que sea lo mejor, ¿vale? Aquí tenemos los ejemplos muy claros, que ya hemos tenido un contexto, ¿ok? En el que para mí está claro decir, no creo que venga, porque tengo una información anterior, ¿no? Y normalmente, no sé si estáis de acuerdo conmigo, en español cuando yo digo, no creo que venga, muchas veces decimos en un modo muy eufemista, no creo que venga, cuando ya sabemos a ciencia cierta que no va a venir, ¿no? ¿Sí? No me parece que sea lo mejor. Es una locura, ¿de acuerdo? Pero esta manera tan directa de hablar la usamos, pero no la usamos siempre. Aquí he visto también muchas semejanzas con el inglés, ¿no? Que el español, o por ejemplo el alemán, es una lengua mucho más directa, pero nosotros muchas veces, ¿de acuerdo? Usamos estas construcciones basadas en situaciones contextuales, ¿de acuerdo? Y con factores metalingüísticos que van más allá de la lingüística, ¿vale? Y básicamente estos son los ejemplos que nos da Matt de Bon. Por ejemplo, os digo, creo que le gusta la fruta, ¿ok? Parece que le gusta la fruta, ¿ok? No parece que le guste la fruta. Si realmente estoy diciendo lo mismo. ¿Os estáis dando cuenta de lo que os quiero decir? Estos son ejemplos muy de la teoría de este autor. Bien, pero este autor, por supuesto, tiene también... Espera, a ver si voy a volver. Que no me deja volver. Ahora, bien. Pero también, claro, el subjuntivo es muchísimo más complejo y complicado. Y también Matt de Bon nos explica las expresiones de creo que, me parece que o que rigen en indicativo cuando van en forma afirmativa, que eso lo sabemos todos, ya que el enunciador presenta los datos como nuevos. En forma negativa, estos verbos se usan en contextos naturales, ojo, escuchad bien, para responder a algo que está en el aire o que se acaba de decir, o incluso a veces para anticipar una respuesta a lo que creemos que puede ser la reacción de nuestro interlocutor. Por lo tanto, en forma negativa se usan para reaccionar ante algo que consideramos que está en el aire y por eso van en subjuntivo. ¿Vale? Bien, ¿veis aquí? Que es lo que acabamos de ver con sus ejemplos, porque creo que se veía más claro pasar los ejemplos. La principal novedad de Matt de Bon es considerar la subjetividad de la organización de los datos por parte del emisor para presentar los mismos ante un receptor de acuerdo a una situación comunicativa predeterminada. Básicamente es que explicar el indicativo y el subjuntivo tiene que ver mucho con el individuo, ¿de acuerdo? Porque depende de qué situación un individuo va a tomarte el indicativo y otro individuo va a tomarte el subjuntivo, ¿vale? ¿Qué pensáis? Solamente veo una persona muy activa en el chat. ¿Los demás hasta aquí? ¿Estáis de acuerdo con este autor? Yo he pensado que tiene unas ideas
muy interesantes que nos pueden valer mucho a la hora de presentarlas en la clase. ¿Ah? Luego os voy a poner esto en ejercicios, ¿ok? A ver si os animáis, ¿qué os parece? Si habéis escuchado hablar ya de este autor o no. Bueno, como todos los autores, claro, tiene sus detractores, definitivamente, ¿no? Además, con una teoría así de moderna, pues los detractores son todavía más fáciles de encontrar. Y entonces os he puesto aquí algunas de las críticas más renombradas a la teoría de Matteo. ¿Ah? No, perdón, que casi digo tu nombre. No, luego vais a ver que lo voy a poner más claro, ¿no? Porque me dice, no, es que todavía esto lo hace todavía más poco objetivo. No, simplemente esto es una teoría y como os he dicho, el tema es muy abstracto, pero luego esto lo voy a concretar en ejercicios, mucho más sencillos. Pero para que veáis y cuando te pones a leer sobre estos temas, aprendes mucho y al final eso, ¿no? Solo sé que no sé nada, pero creo que al final de los 3 seminarios vais a tener una idea clarísima de lo que os quiero presentar ahora, que es el lío, ¿no? El lío gordo es el principio, pero luego ya vais a ver. Bien, crítica 1. Dice, no sabemos si esta subjetividad de la organización de la información es individual o puede responder también a comunidades de habla. Esta es una crítica de Martillo y Espino, porque Martino Espino hizo unos análisis o unos estudios de campo en Nueva York sobre el uso del subjuntivo en las comunidades de latinos y sus hijos, la segunda generación, ¿no? Entonces, ¿en qué momentos estos hablantes de segunda generación usaban el indicativo y en qué momentos usaban el subjuntivo, ¿no? Entonces, por eso se vio claro que estos grupos organizaban la información también de acuerdo a su comunidad. Es decir, que yo, viniendo de Soria, siendo una hablante nativa, probablemente uso el subjuntivo de una manera muy distinta a estos chicos que también usan el subjuntivo y también hablan español sin fallos en Estados Unidos. Esta fue una de las primeras, ¿vale? El grado de subjetividad de la información del que habla Matteo puede estar sujeto a cuestiones grupales, diastráticas, que diferencian el nivel sociocultural de los hablantes y no solo individuales. ¿Vale? Esta sería una de las siguientes críticas. Espera que se me va un poquito para allá. No sé qué me pasa hoy con los dedos. Aquí. La crítica 3 dice que el autor habla de la posibilidad de organizar subjetivamente la información, pero no analiza los factores psicolingüísticos ni comunicativos que influyen o determinan este proceso. Y cuando el hablante elige un modo verbal frente a otro, en caso de que sean intercambiables, dice Espino, en el mismo contexto se produce también una modificación de las estructuras psicolingüísticas. ¿Vale? Estas son 4 de las principales críticas de la teoría de Matteo. Y a partir de estas críticas de Chrisman, por ejemplo, es en lo que hablo en el siguiente seminario, porque Chrisman piensa o descubre que la explicación de Versteinen es mucho más compleja que la de Matteo, a la que le faltan estos pies, ¿no? Para quedar clara. Bien, hasta aquí tendríamos una visión superficial a la teoría de Matteo. Y el siguiente muy interesante y hoy en día usado en las clases de él sería Ruiz Campillo. No sé si habéis oído hablar de él. Una teoría muy interesante, ha escrito mucho, tiene muchísimas publicaciones, además tiene muchas publicaciones de metalingüística también, ¿no? No sé si lo conocéis. Bien, por ejemplo, Ruiz Campillo empieza sus textos sobre el subjuntivo diciendo que muchas veces encontramos pizarras llenas de realidad, irrealidad, expresión de sentimiento, afirmación o negación, pero él dice que esta perspectiva es un poco inatenta y caprichosa, ¿no? Porque desde su punto de vista el análisis basado en el significado lingüístico y la arquitectura sintáctica será capaz solamente de encontrar el valor central o el valor de la operación del subjuntivo, ¿vale? Esto es todo, como os he dicho, muy abstracto y muy a grosso modo, ¿eh? Ahora voy punto por punto, ¿vale? Pero eso es como él lo llama libertinaje semanticista.
hemos hecho muchas palabras muy caprichosas que al final nos lían también mucho, ¿no? Porque decimos voluntad o no voluntad, afirmación o negación, y luego siempre encontramos la cosa que no funciona. O sea, siempre hay, no, es que esto es una excepción y aquí hay otra excepción. Por supuesto, también la teoría formalista, tú aprendes, le enseñas a la gente, esto va con subjuntivo y esto no va con subjuntivo y punto. O sea, eso se ha hecho millones de años. Lo que estamos intentando hacer ahora es que, aparte de que ya es difícil el subjuntivo, incluso para el hablante nativo, ¿okay? Para encontrar una explicación, es intentar entender más profundamente la diferencia de estos dos modos, ¿vale? Es a donde estamos intentando llegar ahora. Bien, ¿cuál es la principal idea de la teoría de Campillo? Campillo habla de declaración y no declaración, ¿vale? Es decir, los morfemas del indicativo declaran, ¿ok? Como nos decía también Matebón, que informan o no informan. So, como veis, tampoco están todos unos tan lejos de los otros. Y el subjuntivo, la no declaración, ¿vale? Entonces, ¿cómo dice o cómo define declaración y no declaración Ruiz Campillos? Una declaración es una manifestación formal y explícita, ¿ok? De lo que el sujeto sabe, piensa, ¿ok? Es decir, aquello que ofrece como contribución plena o parcial al discurso. ¿Ok? Me gustan las manzanas. Pienso que tu niño es muy guapo. ¿De acuerdo? Formal y explícita de lo que el sujeto sabe o piensa. ¿Vale? Y para eso utiliza un término, no sé si ya lo habéis escuchado algunos, no me estáis escribiendo mucho, espero que no estéis todos roncando por ahí, que me estéis siguiendo, venga, venga, Bien, utiliza el término matriz, ¿vale? Y el matriz es significado de la palabra, ¿ok? Responsable de introducir un modo en una cláusula subordinada. ¿Vale? ¿Veis que os he hecho matriz? Y él divide la matriz, dentro de la matriz tenemos significado y forma. Vale, pero os voy a pasar al siguiente para que lo entendáis mejor. Usamos el indicativo cuando queremos declarar el contenido de un verbo, ¿ok? Otra vez lo mismo, lo que sabe o piensa una persona sobre una realidad determinada, ¿vale? Podemos declarar en oraciones independientes o tras una matriz que anuncia declaración en oración subordinada. Es aquí que él empieza a clasificar en matrices, ¿no? Ya no son morfemas, lo llama matriz. Exacto, matriz. Bien, por ejemplo, aquí os he puesto un ejemplo que creo que vais a ver muy claro. Está claro, yo creo, ella piensa, supongo. ¿De acuerdo? Todas estas matices indican declaración. ¿De acuerdo? Está claro que el subjuntivo es difícil. Yo creo que es difícil. Supongo que es difícil. Claro que el verbo suponer podríamos pensar, pero el verbo suponer realmente es lo que pienso o lo que afirmo, porque suponer no es ni pensar ni afirmar. Pero suponer es decir ya un dato. ¿De acuerdo? Ahí me arriesgo a decir algo sobre el elemento del sujeto. Por ejemplo, el sujeto Belén del Valle sabe, afirma o piensa que el subjuntivo es difícil. ¿De acuerdo? Entonces aquí tendríamos las matices con las que él diría aquí usamos indicativo porque simplemente es una declaración de lo que yo quiero decir. ¿Ok? ¿No? Por ejemplo, si estamos en invierno aquí, supongo que hace frío. ¿De acuerdo? Claro, supongo que hace frío también. Si empezamos a pensar un poquito en Matebón, podríamos decir, claro, supongo que hace frío porque es invierno, porque tengo una situación contextual, ¿ok? Que me saca de lo puramente lingüístico, ¿ok? ¿Ok? Entonces yo digo, hombre, supongo que calor no hará, ¿vale? Es como, ¿veis la diferencia? Cómo nos están intentando darnos estos autores esto a entender. Por ejemplo, aquí otra vez la no declaración sería la matriz que para Ruiz Campillo expresa rechazo, posibilidad o valoraciones.
¿vale? O sea que tendríamos con Ruiz Campillo el principio de la declaración y la no declaración, ¿vale? O sea, el subjuntivo para Ruiz Campillo es cuando no queremos declarar el contenido de ese verbo porque no queremos expresar con él ni una afirmación ni una suposición. Y es a esto él le llama, es solo una idea virtual. ¿De acuerdo? Esto es una de las novedades de la teoría de Ruiz Campillo. ¿Vale? Subjuntivo depende de la matriz con la que expresamos rechazo, posibilidad o valoraciones. Por ejemplo, aquí, si yo digo, no está claro, yo no creo, ella no piensa, es mentira, es posible. ¿De acuerdo? Estas no son mis teorías, ¿eh? ¿Ok? Es la teoría de Ruiz Campillo. Estos no indican declaración, sino que son solamente una idea virtual. ¿Ok? No está claro que el subjuntivo es difícil, ¿ok? Porque es difícil para ti, pero quizá no para mí. No, yo no creo que el subjuntivo es... Perdón, aquí he puesto es, pero sería sea. ¿Ok? Yo no creo que sea difícil, yo no pienso que sea difícil. Aquí, por ejemplo, me he liado yo con el poner el subjuntivo y el indicativo. ¿De acuerdo? Aquí sería solamente una idea virtual. ¿Vale? Aquí el sujeto no sabe, no afirma, no piensa que el subjuntivo es difícil. Simplemente hago el uso, como él llama, de la inhalación declarativa que ofrece el subjuntivo. ¿Ok? A todos aquellos casos en el que yo no quiera, no pueda o declarar ese predicado, ¿vale? Aquí fijaos que os he puesto es porque llevo, y al final es sea que he cambiado la página, pero no me he dado cuenta que la he cambiado en esta página. ¿Estáis conmigo? ¿Me seguís? ¿Me seguís lo que quiero decir? Porque yo os he dicho que es todo muy sutil y un poquito raro, un poquito complicado. ¿Sí? ¿Estáis conmigo? Aquí, fíjate que aquí donde tengo que poner el sea me sale el se. ¡Oh! Bueno, pero quería explicaros, esta es exactamente la teoría de Campillo, ¿vale? Vale, bien. Bien, entonces, ejemplos que nos da Campillo aquí, que creo que aquí lo vais a entender. No creo que te quiera, ¿vale? Yo no quiero con este enunciado afirmar ni suponer que él te quiere. De hecho, lo que quiero afirmar es que no creo eso. ¿Veis? Es como él dice, la no declaración. Es posible que te quiera, ¿vale? No quiero afirmar ni suponer que te quiere, solo digo que es posible. ¿Veis? Es que hilan muy fino estos autores, es hilar todo muy fino, muy fino, muy fino. Me encantaría que te quisiera, ¿de acuerdo? Aquí también solo digo que me encantaría que te quisiera. Realmente yo no sé si él te quiere. ¿eh? Marta se alegra de que te quiera. ¿Sí? Marta no quiere con este enunciado afirmar ni suponer que te quiere. Solo quiere expresar su valoración. Yo me alegro de este hecho. ¿Veis? Este sería el principio de la declaración y no declaración de Campillo. Como veis, tanto Matteucci como Campillo basan mucho sus teorías en qué digo nuevo, de qué estoy informando nuevo o de lo que ya no estoy informando ni estoy declarando. ¿Veis? O sea que ahora si veis los dos unidos tampoco están tan lejos el uno del otro. Claro, esto en una hora, imaginaos toda la teoría que hay, ¿no? sobre este tema. Son libros y libros. Campillo tiene 3 libros de subjuntivo muy buenos y Matteucci uno también. Además tiene una gramática muy interesante. Pero simplemente os quería mostrar con estas pasadas por encima dónde estamos hoy, ¿no? ¿Dónde estamos? El tema formal, como hemos explicado el subjuntivo siempre, y dónde están los nuevos autores, que nos están ayudando, ¿no? Nos están ayudando al introducir el conflicto de matriz, o qué matriz declara, qué matriz no declara, tengo información nueva, no tengo información nueva, y me ha parecido muy interesante poner esto en ejercicios prácticos, ¿no? Por ejemplo, aquí los ejercicios prácticos, que son los últimos 15 minutos que nos quedan ahora. Perspectivas contigo empieza ya, como sabéis, o como todos los libros a partir de la 2, tenemos que ya saber dar deseos y tenemos que saber hablar de cosas. Empezamos con el modo abstracto de la lengua. Yo me he dado cuenta, ya los que hablamos muchas lenguas o los que hablamos por lo menos 2 lenguas, que en español tenemos una parte muy abstracta de la lengua, ¿no? Especialmente si tú hablas con latinos en general, porque los españoles de España somos un poco más directos, yo creo.
pero el lenguaje eufemista que enseguida nos tendemos a poner un no creo, no, o espero que no sea así, aunque sepamos que es así, ¿no? Y eso me ha hecho también reflexionar que es una parte de nuestra lengua que cuando llegamos a este nivel, el estudiante tiene que saber mucho sobre nosotros, ¿sabes? O sea que aquí la lingüística se queda muy corta. Se quedan porque nuestros procesos metalingüísticos son muy complejos. Igual que nuestras situaciones contextuales, ¿de acuerdo? En ese caso estoy muy de acuerdo con Matte Bon, ¿de acuerdo? También con la cronología estoy muy de acuerdo con Matte Bon, que muchas veces cuando usamos en subjuntivo ya sabemos mucho de la situación anterior, ¿vale? Bien, aquí me parece impresionante y muy bonito empezar subjuntivo con estas fotos, que son tan bonitas, ¿no? Que son como deseos, ilusiones. Me ha parecido muy bonito. Entonces, ¿cómo empezamos aquí en perspectivas con el subjuntivo? Pues empezamos muy poquito a poco. Y eso también es una de las estrellas que hay que dar a este seminario. El subjuntivo hay que darlo poco a poco, porque es complejo, es complejísimo. Entonces, cuantas más claras queden las primeras ideas, más fácil va a ser entender la casa, la construcción entera de casa. Claro, si mi alumno se queda en el B1, con que me sepa 4 frases bien hechas, formalizadas, quizá le vale el subjuntivo. Pero si mi alumno me va a seguir hasta el C2, tiene que entender situaciones contextuales y análisis metalingüísticas de la lengua española, porque el español es fácil hasta quiero un café con leche, ¿de acuerdo? Pero cuando llegamos al nivel B1 y B2 se convierte en una lengua más compleja. Creo, ¿eh? No sé si estáis de acuerdo. El otro día hablando con una enfermera me dijo, no, es que mi novio se toma una cerveza y ya se piensa que sabe español. Digo, oh, le pasa a tu novio, le pasa a mucha gente. Pero luego, claro, que luego cuando llegamos al B1 y B2 nos damos cuenta de la complejidad semántica de nuestra lengua también. Bien, entonces aquí he empezado, bien, he empezado con esto porque creo que ideas, deseos, ideas virtuales. Esto es un poco poner la teoría nueva de toda la vida, ¿no? ¿Qué es un deseo? Pues podemos decir, estas son nuestras ideas virtuales, ¿no? Eso es lo que queremos. Es decir, con la fórmula, esta quiero que la uséis. Con la fórmula que más presente de subjuntivo podemos expresar deseos, rituales en situaciones comunicativas estereotipadas, ¿ok? Lo que voy a decir no es una declaración, ¿ok? Es algo que deseo o no deseo. ¿Veis? Entonces yo creo que aquí ya veis que yo os estoy metiendo un poquito de las teorías, pero al mismo tiempo es muy sencillo. Lo he dejado en todo y esto lo voy a hacer con cada ejercicio. Aquí no declaro, o sea, aquí lo que quiero es deseo o no deseo. Es mi idea, es virtual. Puede pasar o no. ¿De acuerdo? Que eso también puede ser una estrategia para explicar bien el subjuntivo. ¿Puede pasar o no? Vamos a escuchar aquí, por ejemplo, os lo voy a poner este pequeñito audio, ¿vale? Ok. Larissa, wir hören das nicht. 6A. ¿Ahora? 1. Felicidades, Vale. Maribel. Gut. Dame un Vale. beso. Espera, todavía no me he tomado la última uva. Que tengamos mucha salud y que se cumplan todos tus deseos. Ojalá. ¿Estás bien? Ay, me he atragantado con la uva. Bebe un poco de cava. 2. ¡Feliz año, Tere! ¡A tu salud! Y a la tuya también. ¿Qué deseos tienes para este año? Quiero que Julia encuentre un compañero y sea feliz. Ay, mamá, no te preocupes. Estoy bien así. Espero que me dejes en paz con este tema. Pues yo deseo que vivamos tranquilos. Ok.
Chicos, solamente es un diálogo que lo vamos a mirar ahora, o sea que el que no haya escuchado no es gran cosa, ¿vale? Simplemente que os digo, sí. Entonces, lo que quiero decir, buen ejemplo, en el chat. Empezamos con esta cosita, poquito a poquito. ¿Qué tenemos aquí? Deseo, un deseo. Un deseo es una idea virtual. ¿Se puede cumplir? ¿Sí o no? ¿Vale? Entonces, esta tablita yo creo que ya nos va a dar una cosa muy buena para encuadrar este comienzo de subjuntivo. Entonces, lo que yo he puesto aquí es, por ejemplo, ejercicio aquí. ¿Cómo podríamos hacer también cuando salen estas frases en el diálogo? Que aproveche, que te mejores, que lo pases bien, que tengas suerte. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es esto? Igual que aproveche, disfruta de la comida, ¿no? O sea, mi deseo virtual es que, ¿ok? Claro, entonces si digo es que ya tenéis que poner el subjuntivo, pero si ponéis un igual, que te mejores, ponte bien pronto, que lo pases, disfruta. ¿Veis? Entonces que ellos te puedan hacer esto para que sepan que cuando tú estás haciendo esta frase, simplemente les estás deseando algo bueno, es un deseo, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, empezamos con esto, que es Nochevieja, ahora todavía podríamos usarlo en la clase, porque estamos en enero, sería muy buena cosa. También podemos decir deseos para este curso, o deseos para lo que queráis, simplemente con esta, ¿no? Vamos a hacer las ideas virtual que nos presente el subjuntivo que deseamos. Claro, es un deseo, ¿vale? Bien, voy a pasar a la siguiente, porque aquí también dice, a ver, otro ejercicio, ponemos, vas a cumplir años pronto, vas a hacer un examen, vas a dormir, te vas de viaje, vas a una fiesta. Aquí ya saben interpolar el subjuntivo, ¿ok? Porque hemos echado la expresión muy facilita, que más subjuntivo. Te vas a una fiesta, que lo pases bien, o que bailes, ¿ok? Sí, se me escucha un poquito con eco. Te vas de viaje, que disfrutes, que veas muchos monumentos, que comas paella, ¿vale? Exactamente. Ok, esto es otro ejercicio de poner indicativo y subjuntivo para que ellos entiendan lo que están haciendo con el subjuntivo. Porque muchas veces he visto también que el profesor tiene miedo al subjuntivo y lo pasa también tanto por encima y decimos muchas palabras y tenemos que ser más concretos a la hora de explicarnos también, ¿ok? Porque es muy sutil, ¿vale? Es muy, muy sutil. Porque decir, no, es que el subjuntivo no es verdad. No es verdad, ¿vale? Eso es lo que más o menos quería llegar yo aquí. Bien, siguiente punto, comenzamos suave en este libro y el siguiente sería ojalá, ¿de acuerdo? Ojalá, aquí tenemos el texto escrito que hemos escuchado, ¿vale? Y otra vez os he puesto la teoría que hemos visto hoy que dice otra fórmula que no declara, porque el ojalá no declara, es algo que yo deseo o que no deseo, y todo lo que deseamos tener o no tener, ya lo hemos pensado ya, ¿no? Que sería más o menos lo que dice Matebon. Aquí la situación contextualizada también estaría dada. Si yo ojalá me cure, es porque estoy enferma, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? Ojalá mi niño pase el examen, es que probablemente en el contexto metalingüístico y contextual sabemos que mi niño puede o no puede pasar el examen. ¿Sí? ¿Entendéis a lo que voy? Os he escrito después de todo este rollo de 17 páginas y nos hemos quedado con esto. ¿Vale? Y esto es lo que quiero que apliquemos a nuestra clase, porque creo que esto sí que nos ayuda. Esto sí que nos ayuda. ¿Vale? Ok, porque eso ya lo teníamos pensado. ¿Vale? ¿Estáis de acuerdo conmigo que esto que puede ayudar? Ojalá es muy facilito y también imaginaos si ya tenemos la primera que más presente de subjuntivo. Ya tenemos el ojalá, podemos poner el tal vez y podemos también poner el quizá y ya tenemos una partecita de subjuntivo bien explicada. Claro, el quizá, ahí que lo vamos a ver la semana que viene, también tendríamos una cosa muy interesante. Quizá, ¿por qué va a veces en subjuntivo y por qué va a veces en indicativo? ¿Ok? ¿Vale? Esto también veis que todas estas teorías al final tienen una buena explicación para nuestros estudiantes y van a entender más este modo. ¿Vale? Bien. Siguiente. Más usos del ojalá. Ojalá es que deseamos para este curso, para este año, ojalá es para mi familia.
¿Veis? Entonces que ellos trabajen, por ejemplo, pues también podrían hacer solo con los ojalás y después traducir estos ojalás en frases completas. ¿Vale? Sí, dice, entonces ahí van a trabajar mucho cómo se forma el subjuntivo. ¿Vale? Bien. Aquí el ejercicio siguiente que tendríamos, que acabamos de comenzar con el subjuntivo y esto es lo primero que presenta a dos. Te toca a ti, tengo estas expresiones, espero que, quiero que, ojalá, poquito a poquito, ¿veis? Poquito, 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 ¿ok? Esperar, desear, querer y necesitar, ¿ok? Cuando hablamos de querer algo, no es nunca una declaración, es una idea virtual sobre algo que puede pasar o no y que planteamos solo como un objetivo eventual. ¿Veis? Esto lo dice Ruiz Campillo. Es decir, que este Ruiz Campillo que nos da esta teoría puede servir mucho para explicar este tipo de ejercicios. La información es conocida, ¿ok? Frente a real o no real, ¿de acuerdo? O sea que la información, si espero que trabajes menos, la información es conocida, porque tú trabajas mucho, ¿de acuerdo? Eso es lo que os he querido mostrar. Aquí, quiero que tengamos un perro. El subjuntivo presupone la información. Quiero tener un perro. El indicativo la presenta como nueva. ¿Veis? ¿Veis, chicos? Chicas, ¿todos de acuerdo conmigo? Aquí veis otra vez aplicando a nuestras frases las nuevas maneras de explicar. Por ejemplo, aquí he puesto Matebón como Campillo, lo explicarían de esta manera. Aquí, otra idea que aclara. Tengo unos textos. Introducimos una información o suposición en indicativo y aquí introducimos un deseo virtual. Somos una asociación de 50 señoras que buscan hombres atractivos. ¿No? ¿Qué? Nosotras somos una asociación de 50 señoras que afirmo que buscamos hombres atractivos y que tengan dinero. Esto es broma, que si no es muy sexista, lo tendré que cortar. ¿Vale? ¿Entendéis? Pues estos ejercicios, por ejemplo, que siga un ejercicio, el siguiente ejercicio de subjuntivo, que tenemos gente que busca canguros y gente que busca otras personas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces aquí también, aparte de hacer el ejercicio normal, haría en la pizarra una división, introducimos una afirmación en indicativo, introducimos un deseo virtual en subjuntivo. Leyendo estos textos, de verdad van a entender muy bien a qué parte de la pizarra va cada uno. ¿Vale? Esto solamente son unas ideas extras. Y aquí exactamente lo mismo. En lo siguiente, ¿qué se busca? Vea, información supuestamente conocida contra los requisitos. La información supuestamente no conocida. Es decir, que aquí cae el mito del verdadero y no verdadero porque dice aquí, parte del concepto de la presuposición y deja claro que la presuposición acerca de si la información es conocida o no conocida no se refiere a una valoración en términos de información verdadera frente a información no verdadera, sino únicamente a la presentación de la información de acuerdo al contexto y a partir de ahí a la gestión que el emisor hace de la misma en términos de información supuestamente conocida frente a información supuestamente no conocida. ¿Ok? ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok, espera un momentito. Aquí sería mi último ejemplito de Matebón. ¿Ok? Que espero que también estéis todos de acuerdo. No habéis escrito mucho, yo os he dicho que era un poquito liante el seminario y espero que os hayáis cogido la esencia. Cornelsen. Potenziale entfalten.